Muy buenas a todos, ¿cómo andan? Les doy la bienvenida a Historias para un Café. Nos movemos a Norteamérica para conocer a otro pueblo originario de este territorio, el pueblo Aida. En caso de que este tipo de contenido sea de tu agrado, te invito a suscribirte, así estás al tanto de los nuevos videos. Ahora sí, comencemos. Los Aida son un pueblo indígena de la costa noroeste del Pacífico de América del Norte. Constituyen una de las 203 primeras naciones de la Columbia Británica y 231 tribus reconocidas a nivel federal en Alaska. Su territorio tradicional incluye Aida Way, un archipiélago frente a la costa de Columbia Británica, y la mitad sur de la isla Príncipe de Gales, en el sudeste de Alaska. Su lengua es el Aida, un idioma aislado. Los Aida son conocidos por su artesanía, sus habilidades comerciales y su marinería. Se saben que han llevado a cabo incursiones con frecuencia y han practicado la esclavitud. En Canadá, los Aida están representados por el Consejo de la Nación Aida, además de los dos gobiernos de bandas de aldeas, el Consejo de la Aldea Olmazet y el Consejo de Bandas Skydegate. Las tribus Aida, reconocidas a nivel federal en los Estados Unidos, incluyen el Consejo Central de las Tribus Indígenas Tlingit y Aida de Alaska y la Asociación Cooperativa de Aidaburg. La historia de los Aida comienza con la llegada de los antepasados primordiales de los linajes matrilineales de los Aida a Aida Way. Entre ellas se encuentran Guluhat, la mujer de la espuma, Hila Kunz, la mujer del arroyo, y Kalgahad, la mujer del hielo. El canon Aida de historias orales y hallazgos arqueológicos concuerda en que los antepasados Aida vivían junto a los glaciares y estaban presentes en el momento de la llegada del primer árbol, un pino con torta, a Aida Way. Evidencias arqueológicas recientes sugieren que hubo asentamientos desde hace 13.100 años. Durante miles de años, los Aida han participado en un riguroso sistema legal que se extiende a lo largo de toda la costa llamado Potlatch. Después de la llegada generalizada del cedro rojo a la isla hace unos 7.500 años, la sociedad Aida se transformó para centrarse en el árbol de la vida costero. Enormes monumentos tallados en cedro y grandes casas de cedro se generalizan en todo Aida Way. A principios del siglo XVIII, los Aida de Kisway, en la región Dugus de Aida Way, migraron hacia el norte y se asentaron en la mitad sur de la isla Príncipe de Gales en Alaska, junto al territorio Tlingit. Este grupo sería conocido como los Aida Kaigani. El primer contacto registrado entre los Aida y los europeos fue en julio de 1774, con el explorador español Juan Pérez, que navegaba hacia el norte en una expedición para encontrar y reclamar nuevos territorios para España. Durante 2 días seguidos, el Santiago se quedó frente a la costa de Aida Way esperando que las corrientes se calmaran lo suficiente como para permitirles atracar y poner un pie en tierra. Mientras esperaban, varias canoas de Aida zarparon para saludarlos y en última instancia para comerciar con Pérez y sus hombres. Sin embargo, después de 2 días de malas condiciones, el Santiago finalmente no pudo atracar y se vieron obligados a partir sin haber puesto un pie en Aida Way. Los Aida comerciaban regularmente con comerciantes de pieles y balleneros rusos, españoles, británicos y estadounidenses. Según los registros de navegación, mantenían diligentemente fuertes relaciones comerciales con los occidentales, los habitantes de la costa y entre ellos mismos. El capitán británico George Dixon inició el comercio de pieles de nutria marina con los Aida en 1787. Los Aida se desempeñaron bien en esta industria y hasta mediados del siglo XIX estuvieron en el centro del rentable comercio de nutrias marinas con China. Aunque habían realizado expediciones hasta el estado de Washington, al principio tuvieron enfrentamientos mínimos con los europeos. Entre 1780 y 1830, los Aida entraron en conflicto con los comerciantes europeos y estadounidenses.
Entre las docenas de barcos que capturó la tribu estaban el Eleanor y el Susan Sturgis. La tribu hizo uso de las armas europeas que adquirió utilizando cañones y cañones giratorios montados en canoas. En 1850 se descubrió oro en el sur de Haida. La compañía de la bahía de Hudson había ordenado a los Haida que buscaran el mineral. Una anciana de Skidegate le mostró a un hombre Haida, posiblemente Albert Edenshaw, dónde encontrar oro, que posteriormente llevó a los oficiales de Fort Simpson. Este descubrimiento instigó una breve fiebre del oro en 1851 que atrajo a los buscadores estadounidenses a la zona. Los propios Haida asumieron un papel activo en la extracción de oro, viéndolo como un nuevo material para el comercio. En respuesta a la fiebre del oro, las autoridades coloniales británicas anexaron formalmente Haida en 1853, estableciendo la colonia de las Islas de la Reina Carlota. Más tarde, se integró en la colonia de la Columbia Británica en 1858. Las autoridades coloniales respaldaron sus reclamos utilizando la diplomacia de las cañoneras, tanto en Haida como en general en todos los territorios de títulos indígenas de la costa noreste del Pacífico. También en 1857, el USS Massachusetts fue enviado desde Seattle al cercano Port Gamble, donde grupos de incursión indígenas formados por Haida y Tongas habían estado atacando y esclavizando al pueblo Coast Salish. Cuando los guerreros Haida y Tongas se negaron a reconocer la jurisdicción estadounidense y a entregar a aquellos de ellos que habían atacado a las comunidades de Puget Sound, se produjo una batalla en la que murieron 26 nativos y un soldado del gobierno. A raíz de esto, el coronel Isaac Ebey, un oficial militar estadounidense y el primer colono en la isla Whidbey, fue asesinado el 11 de agosto de 1857 por un pequeño grupo Tlingit de Alaska, en represalia por el asesinato de un respetado jefe en la incursión del año anterior. La epidemia de viruela del Pacífico Noroeste de 1862 comenzó el 26 de marzo cuando un barco de vapor llamado Brother Jonathan llegó a Fort Victoria desde San Francisco con un pasajero infectado de viruela. En ese momento, miles de indígenas vivían en aldeas fuera de los muros de Fort Victoria. La enfermedad estalló entre el pueblo Tsimshian en su comunidad cerca de Fort Victoria. Esto se extendió rápidamente hasta convertirse en una pandemia. Las normas de salud pública europeas en ese momento se practicaban bien y se adherían a las normas de salud oficiales, incluidas las vacunas y el aislamiento de las víctimas. En cambio, a medida que la enfermedad se propagaba, la policía de Victoria quemó alrededor de una docena de casas, desplazando deliberadamente a 200 Haida el 13 de mayo. Continuaron quemando entre 40 y 50 aldeas indígenas más al día siguiente. Las primeras naciones de zonas más al norte habían estado acampando periódicamente fuera de los límites de la ciudad de Victoria para aprovechar el comercio, y en el momento de la epidemia contaban con casi 2.000, muchos de los cuales eran Haida. El gobierno colonial no hizo ningún esfuerzo por vacunar a las primeras naciones de la región, ni por poner en cuarentena a nadie infectado. En junio, la policía desalojó a la fuerza los campamentos y 20 canoas de Haidas, muchos de los cuales probablemente ya estaban infectados con viruela, fueron obligados a regresar a Haida escoltados por los cañoneros HMS Grappler y Forward. Los infectados no lograron regresar a casa, según los planes del gobierno colonial, y fallecieron en Bones Bay, cerca de Aller Bay. Más tarde, un grupo de mineros de cobre viajó desde Bella Coola a bordo del Leonede, bajo el mando del capitán McAlmont. El barco llevaba 12 pasajeros en diciembre. Uno de estos pasajeros llevó viruela a Haida. Esto podría no haber sido un desastre si el minero infectado hubiera permanecido aislado en el sitio minero en Skingal o la isla Skincatl. En cambio, la enfermedad se extendió por todo Haida.
La enfermedad se propagó rápidamente por el territorio, devastando aldeas y familias enteras y creando una afluencia de refugiados. Se estima que la población de Haida Gwaii antes de la epidemia era de 6.607 habitantes, pero se redujo a 829 en 1881. Las únicas dos aldeas que quedaron fueron Masset y Skydegate. El colapso demográfico causado por la epidemia debilitó la soberanía y el poder de los Haida, allanando el camino para la colonización. Desde mediados del siglo XIX en adelante, se establecieron misiones, tanto anglicanas como metodistas, en Haida Gwaii, con el objetivo de convertir al pueblo Haida. El primer misionero conocido que pasó tiempo con los Haida fue Jonathan Green, un misionero de la Junta Americana de Comisionados para Misiones Extranjeras. Green pasó unas semanas en Haida Gwaii en el verano de 1829, aunque sus sugerencias posteriores para el establecimiento de una misión en la costa fueron ignoradas. En 1854 y 1868, dos misioneros anglicanos diferentes intentaron obtener apoyo para el establecimiento de una misión en Haida Gwaii, por supuesto sin éxito. En la década de 1860, varios Haida del norte visitaron la recién fundada comunidad Tsimshian de Metlakatla por el misionero anglicano William Duncan, lo que los impulsó a solicitar un misionero propio. No sería hasta noviembre de 1876 cuando el misionero anglicano William Collison, actuando en nombre de la Sociedad Misionera de la Iglesia, estableció la primera misión permanente en Haida Gwaii, ubicada en Masset. En respuesta a la misión anglicana establecida en Masset, los Haida, en Skydegate, solicitaron su propia misión. En consecuencia, se estableció allí una misión metodista en 1883. Luego tenemos un evento importante que es la prohibición del potlatch. El potlatch, o celebración de intercambio de regalos, comenzó a decaer con la llegada de los misioneros, que lo consideraban antitético a su misión de convertir a los Haida al cristianismo. Misioneros como Collison buscaron reemplazarlo con ceremonias cristianas, como el canto de himnos. Otros, como el metodista Charles Harrison, disuadieron el potlatch mediante castigos públicos. En la década de 1880, los potlatch se celebraban a menudo en secreto, principalmente como resultado de la presión ejercida por los misioneros. En 1884, el potlatch fue prohibido en toda la costa en virtud de una enmienda a la ley de los indios, conocida como la prohibición del potlatch. La eliminación del sistema de potlatch destruyó las relaciones financieras e interrumpió gravemente el patrimonio cultural de los pueblos costeros. A medida que las islas fueron cristianizadas, muchas obras culturales, como postes totémicos, fueron destruidos o llevados a museos de todo el mundo. Esto socavó significativamente el autoconocimiento de los Haida y disminuyó aún más la moral. El gobierno comenzó a enviar a la fuerza a algunos niños Haida a escuelas residenciales ya en 1911. Los niños Haida fueron enviados a lugares tan lejanos como Alberta para vivir entre familias de habla inglesa donde debían ser asimilados a la cultura dominante. En 1911, Canadá y Columbia Británica rechazaron una oferta de los Haida por la cual, a cambio de todos los derechos de ciudadanía británica, los Haida se unirían formalmente al dominio de Canadá. En cuanto al idioma, el idioma Haida se considera un idioma aislado. A finales del siglo XIX y principios del XX, el Haida fue prohibido de facto con la introducción de escuelas residenciales y la imposición del uso del idioma inglés. Los proyectos de revitalización del idioma Haida comenzaron en la década de 1970 y continúan hasta el día de hoy. Se estima que solo hay entre 3 y 4 docenas de personas que hablan Haida y casi todas tienen 70 años o más. En cuanto al potlatch, los Haida celebran el potlatch, que eran complejos procesos económicos y sociopolíticos que incluían la adquisición de riquezas incorpóreas como nombres y la circulación de propiedades en forma de obsequios.
A menudo se celebran cuando un ciudadano desea conmemorar un acontecimiento importante, por ejemplo, la muerte de un ser querido, matrimonios y otros procedimientos civiles. Los potlatch más importantes tardan años en prepararse y pueden durar días. Por último, en cuanto a la religión, las creencias de los Haida son variadas y diversas. Los Haida modernos profesan una amplia variedad de religiones. En el contexto postcolonial de la nación, también se dan perspectivas nihilistas, ateas, agnósticas y absurdistas. Sin embargo, las creencias precoloniales pueden seguir siendo las más populares, y el potlatch mantiene su posición elevada en la sociedad Haida. Muchos Haida creen en un ser supremo llamado Nekillas, que puede manifestarse a través de la forma y las travesuras de un cuervo. Nekillas reveló el mundo y fue un actor activo en la creación de vida. Si bien este personaje tiene una inclinación generosa, también incluye una cualidad más oscura, indulgente y embaucadora. Este ser es tan solo uno de los muchos seres sobrenaturales que personifican una amplia variedad de fuerzas, objetos, lugares y fenómenos. Algunos de los más frecuentes son Kingi, una deidad que preside los mares, Xiu, el viento del noreste, y Singanue, un super ser cosmológico que abarca a todos los demás. Así llegamos al final de este video, que espero haya sido útil para conocer más sobre el pueblo Haida. De ser así, te agradecería que me puedas dejar un pulgar arriba y te suscribas, que ayuda a que el canal siga creciendo. Esto, así Historias para un Café, nos veremos pronto. Hasta luego.